Unos van caminando, otros van deprisa, pero vamos todos al encuentro del Señor. Sean bienvenidos, vamos hermanos, a unirnos en la oración. Yo me voy a cambiar el cubrebocas porque con este se opaca mucho la voz y con este otro es más fácil. Creo que se escuchará mejor y juntos entonces vamos a caminar en el encuentro del Señor. ¿Cómo les fue esta semana? ¿Seguros? ¿Serán los únicos? ¿No? ¿Todos bien cuidándose? ¿Se escucha mejor? Bien, pues sean bienvenidos. Vamos, hermanos, a vivir y a celebrar el encuentro con nuestro Padre Dios. Como siempre, quiero dirigirme a todas aquellas personas que a través del Facebook Live o de YouTube comparten con nosotros el encuentro con Dios. Nos van siguiendo domingo a domingo en diferentes partes del mundo, en diferentes partes de la República. Pues bendita ciencia y tecnología que nos permite, hermanos, unirnos a pesar de la distancia y a pesar de las condiciones en que estamos viviendo. Un gozo, una alegría de verdad poderlos volver a ver. Tenemos que ser cautelosos, precavidos al venir y celebrar la Eucaristía, al reunirnos en el encuentro con Dios. Pedimos a Dios por la salud de Mario Olivares Gerber, Edwina García, en la acción de gracias por el nacimiento de su bebé, de Eli Lorena Loyo Aguilar. De igual manera por los cumpleañeros Luis Martínez López, que el día de hoy es su cumpleaños, y Jan Vermeeren Blas. Ellos son compañeros, amigos, colegas, digo colegas porque estudiamos la ingeniería, ingenieros agrónomos juntos, y ellos cumplen años. También con Laura Adriana Ganen Campos, en la acción de gracias, en el aniversario de su matrimonio, de unos compadres, Víctor Arellano y Ángeles García. Como hermanos, a pesar de todo esto, la vida continúa. Tener un corazón agradecido a Dios por la vida, por el sacramento del matrimonio, por la salud y por todo lo que Dios nos da. De igual manera, en su momento mencionaré a nuestros hermanos difuntos que se nos han adelantado en el camino a Dios, pero que desde aquí nos unimos todos juntos por todos y cada uno de ustedes que vienen al encuentro con Dios. Lo menciono claramente, que a pesar de las circunstancias y aunque sea a través de las redes sociales, a Dios lo vamos a encontrar donde tú te reúnes en torno a Jesucristo vivo y resucitado. Ya escucharemos en el Evangelio como Jesús dice que el templo será destruido y al tercer día resucitará. Y el templo somos nosotros. Por eso la mejor reunión y el encuentro que tenemos con Jesús es donde dos o más se reúnen en mi nombre, ahí está el Señor. Pongámonos, hermanos, en su presencia, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor Jesús, que nos llama, nos invita a la conversión, al arrepentimiento, esté con ustedes. Hermanos, con un corazón contrito y arrepentido, sepamos pedir perdón. A veces descuidamos lo elemental, lo básico, que es lo que está dentro de nosotros. ¿Qué hay? ¿Qué impedimento tenemos con Dios o con nosotros mismos o con mi prójimo? Por eso yo los quiero invitar, y esa es la actitud, que en el propio silencio, reconociendo que hemos fallado, pero sabiendo que nos llama y nos invita a través de su misericordia a reconocer nuestros pecados, pidamos perdón.
Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Oremos. Como siempre, yo los invito, hermanos, que absolutamente todo lo pongamos en la presencia del Señor. Y cuando digo es todo, ¿eh? Toda nuestra vida, todas nuestras intenciones, todas nuestras crisis, nuestros agobios, cualquier situación, todo absolutamente, pongámoslo en las manos de Dios. Oremos. Señor Dios, fuente de misericordia y de toda bondad, que enseñaste que el remedio contra el pecado está en el ayuno, la oración, la limosna y la caridad. Mira con agrado nuestra humilde confesión, para que a quienes agobia la propia conciencia, nos reconforte siempre tu infinita misericordia. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Nos sentamos, hermanos, y escuchemos la palabra de Dios. Del libro del Éxodo. En aquellos días, el Señor promulgó estos preceptos para su pueblo en el monte Sinaí, diciendo: Yo soy el Señor, tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto y de la esclavitud. No tendrás otros dioses fuera de mí. No te fabricarás ídolos ni imagen alguna del que no hay arriba en el cielo, o abajo en la tierra, o en el agua y debajo de la tierra. No adorarás nada de eso, ni le rendirás culto, porque yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso, que castiga la maldad de los padres en los hijos hasta la tercera y cuarta generación de aquellos que me odian. Pero soy misericordioso hasta la 1000ª generación de aquellos que me aman y cumplen mis mandamientos. No harás mal uso del nombre del Señor tu Dios, porque no dejará el Señor sin castigo a quien haga mal uso de su nombre. Acuérdate de santificar el sábado. 6 días trabajarás y en ellos harás todos tus quehaceres, pero el día séptimo es día de descanso, dedicado al Señor tu Dios. No harás en el trabajo alguno, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tus animales, ni el forastero que viva contigo, porque en 6 días hizo el Señor el cielo, la tierra, el mar y cuanto hay en ellos, pero el séptimo descansó. Por eso bendijo el Señor el sábado y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, para que vivas largos años en la tierra que el Señor, tu Dios, te va a dar. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio contra tu prójimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni a su mujer, ni a su esclavo, ni a su esclava, ni su buey, ni su burro,
ni cosa alguna que le pertenezca. Palabra de Dios. Respondamos, hermanos, y digamos juntos: Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna. La ley del Señor es perfecta del todo y reconforta el alma. Inmutables son las palabras del Señor y hacen sabio al silencio. Tú tienes, Señor. En los mandamientos del Señor hay rectitud y alegría para el corazón. Son luz los preceptos del Señor para alumbrar el camino. Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna. La voluntad de Dios es santa y para siempre estable. Los mandamientos del Señor son verdaderos y eternamente justos. Tú tienes, Señor. Que te sean gratas las palabras de mi boca y los anhelos de mi corazón. Haz, Señor, que siempre te busque, pues eres mi refugio y salvación. Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, los judíos exigen señales milagrosas y los paganos piden sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, que es escándalo para los judíos y locura para los paganos. En cambio, para los llamados, sean judíos o paganos, Cristo es la fuerza y la sabiduría de Dios, porque la locura de Dios es más sabia que la sabiduría de los hombres, y la debilidad de Dios es más fuerte que la fuerza de los hombres. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. De pie. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. Oh, que el Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Cuando se acercaba la Pascua de los judíos, Jesús llegó a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas con sus mesas. Entonces hizo un látigo de cordeles y los echó del templo, con todo y sus ovejas y bueyes. A los cambistas les volcó las mesas y les tiró al suelo las monedas. Y a los que vendían palomas les dijo: quiten todo de aquí y no conviertan en un mercado la casa de mi Padre. En ese momento, sus discípulos se acordaron de lo que estaba escrito: el celo de tu casa me devora. Después, intervinieron los judíos para preguntarle:
¿qué señal nos das de que tienes autoridad para actuar así? Jesús les respondió: destruyan este templo y en 3 días lo reconstruiré. Replicaron los judíos: 46 años se ha llevado la construcción del templo y tú lo vas a levantar en 3 días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso cuando resucitó Jesús de entre los muertos, se acordaron sus discípulos de que había dicho aquello y creyeron en la Escritura y en las palabras que Jesús había dicho. Mientras estuvo en Jerusalén para las fiestas de Pascua, muchos creyeron en él al ver los prodigios que hacía. Pero Jesús no se fiaba de ellos, porque los conocía a todos y no necesitaba que nadie le descubriera lo que es el hombre, porque él sabía lo que hay en el hombre. Palabra del Señor. Se pueden sentar. Voy a iniciar del final del Evangelio que hemos escuchado, porque de verdad cada vez que lo lee uno algo nuevo, vamos aprendiendo. Me cuestiona, y lo comparto en el buen sentido, porque creemos que no somos malos porque no somos malos. Me cuestiona a llevar a reflexionar la expresión de Jesús. No se fiaba de ellos porque los conocía a todos y no necesitaba que nadie le descubriera lo que es el hombre, porque él sabía lo que hay en el hombre. Yo me pregunto, ¿qué hay en el hombre? ¿Qué hay que no se fía de nosotros? Ahí podemos entender, reflexionar, hermanos, y pasarnos de verdad toda una vida cambiando, transformando, para poder entender a Jesús humano y Jesús divino. Tomó la condición humana y sabe y no se fía de nosotros. Hemos escuchado en la primera lectura del libro del Éxodo los mandamientos, los preceptos que Dios da a Moisés para que podamos vivir en conjunto, para que podamos vivir en sociedad, para que podamos vivir compartiendo, respetando toda una situación que parece que conforme los años van pasando, el hombre hace menos cumplimiento de la palabra de Dios. Es cierto, y aquí insisto, en toda la formación que la Santa Madre Iglesia da y enseña desde los más pequeñitos, que a veces nos aprendemos los mandamientos porque si no, no hay primera comunión. Pero memorizarlos y aprendérselos de memoria no tiene caso si no los vamos a llevar a cabo. Si nomás los aprendemos por requisito, por cumplimiento, y no lo memorizo y no lo entiendo y no lo llevo en la práctica, de nada me sirve. Una serie de preceptos de conductas, una guía fundamental en nuestra vida, como es: no robarás, no matarás. Y eso parece hoy en día algo tan normal que nos tiene, hermanos, que llevar a cuestionar: ¿eso es normal? No, ¿y por qué lo estamos aceptando y viviendo? ¿Qué tenemos que hacer? Honra a tu padre y a tu madre. Hoy donde los jóvenes, de verdad, digo jóvenes o las generaciones X, Y o las que seamos, que tenemos que aprender otra vez a entender, a comprender y a vivir lo que desde el Antiguo Testamento Dios nos ha dado. No cometerás adulterio, no darás falso testimonio, no mentirás, no codiciarás los bienes ajenos.
Una serie de no para poder vivir juntos, para poder vivir en sociedad, para poder vivir en comunidad. ¿Cómo también podemos entender sin malinterpretar? No tendrás otros dioses, no fabricarás ídolos, ni imágenes, no harás mal uso del nombre del Señor. ¿Qué significa todo ello? Recordemos que en tiempos de Moisés había una idolatría, que es amar excesivamente una cosa, y se hacían imágenes, porque así los consideraban ellos, tanto de animales como de los astros, como de las plantas, que los consideraban como una deidad, y se confundían. Por eso también que nosotros no nos confundamos. Conviven con nosotros otros hermanos de otra secta o de otra religión que dicen que nosotros adoramos imágenes. No idolatramos imágenes. Pero que quede claro el fundamento y el por qué Dios nos da estos preceptos, estos mandamientos, y nosotros tenemos que saberlos cumplir. Por eso la actitud de Jesús, que muestra su enojo y su ira con los que están en el templo, con estas tradiciones judías que mal utilizaban la casa de Dios. Eso es, hermanos, lo que también nosotros no tenemos que confundir y saber comprender y aceptar. Como hemos repetido, tú tienes, Señor, palabras de vida eterna. Es decir, toda la vida y tú desde siempre. No tendrás otros dioses. Hoy la humanidad se construye ídolos falsos, dioses falsos, se desgasta su vida por el dinero. ¿Nos desgastamos la vida en qué sentido? ¿No fabricarás ídolos? Y nos hacemos un ídolo. Y un domingo pasado, 2, 3 domingos atrás, se los mencionaba. Hemos sustituido al verdadero Dios por un hombre, por un ídolo, por el que querramos. Y sustituimos a Dios por este personaje, el que querramos poner. Y están las enseñanzas y están los mandamientos. Repito que quizás porque no los aprendimos en el catecismo y no lo meditamos, no lo reflexionamos, no los tuvimos que aprender más en la juventud para recibir el sacramento de la confirmación, pero me los memorizo y no los aplico. Yo nada más pregunto a quienes son padre y madre de familia y tienen hijos, ¿cómo los educan? ¿Cómo les enseñan? Saludando en la mañana, buenos días, salirte a dormir, buenas noches, y le piden la bendición, y a lo largo del día les enseñan actitudes, comportamientos, obediencia, convivencia con los hermanos, el respeto a los vecinos, convivir con los demás niños. Pues es lo mismo que Dios nos ha dado a toda la humanidad, que le dio a través de Moisés en el monte Sinaí para que pudiéramos vivir, hermanos, con este cumplimiento, con estos mandatos. Yo insisto de verdad, porque toda la formación en el catecismo lo tendremos que guiar en la vivencia, en la comprensión. De nada nos sirve memorizar y aprender si no lo vas a vivir. ¿Para qué aprendemos un reglamento de tránsito? ¿Para volarnos el semáforo? ¿Para no detenernos en donde nos marcan los señalamientos? ¿Y qué vienen? Pues vienen infracciones, vienen multas. Pues lo mismo en la vida. ¿Qué sucede si no llevamos a cabo el cumplimiento de estos preceptos y mandatos que Dios nos dio? Por eso Jesús tiene una actitud crítica a las costumbres religiosas judías, incluidas las relacionadas con el culto. No está en contra del templo. Le dolía a Jesús el mal uso del templo por los dirigentes. Por eso se enoja. Por eso se enfurece. Por eso, hermanos, nosotros tenemos que aprender respeto, disciplina, cumplir los mandamientos. Hoy en día parece que estos preceptos, conductas y buenos modales no están de moda.
Sin embargo, son tan necesarios para nuestro bien. Yo insisto, para poderlo compaginar, padres de familia, ¿cómo educan a sus hijos? Y les van a dar una norma un día y les van a dar otra enseñanza otro día. Y ya cuando los niños tienen 8 o 9 años, porque ya son conscientes, ya aprenden, ya saben, ya obedecen o desobedecen. A veces la única manera de corregir a los hijos, a veces, no es que esté aprobado, y digan, ay padre, lo que está diciendo, es el castigo o el enojo. ¿Y saben por qué? Precisamente por el amor que se les tiene. Pero cuando se enoja y el castigo, no se manifiesta el amor de apapachos y de besos, y se confunde. Pero muchas de las veces es necesario, porque es muy difícil manifestar el amor cuando hay enojo. Es muy difícil manifestar el amor cuando hay que corregir, porque es muy fácil manifestar el amor, pues cuando se tiene que aprobar algo. Así de sencillo. Este es hoy, hermanos, uno de los pasajes del Evangelio que cuesta trabajo, es difícil su interpretación, porque es la actitud de Jesús, es el Hijo de Dios, porque el coraje y la ira son reprobables. Son reprobables. La ira de Jesús, a ver si lo podemos entender, es el fruto de la caridad y del Espíritu Santo por el bien de los demás. Por el bien de los demás. Por eso, compaginando todo esto, no tendrás otros dioses, no fabricarás ídolos, no tendrás imágenes, no harás mal uso del nombre del Señor, santificarás el sábado, el 7º día descansarás, que es el día de hoy, el día del Señor, el domingo. Y a veces ni a misa vamos. Hoy que podemos ya compartir un poco más la celebración presencial, y de aquí en adelante, hermanos, a mí se me hace tan difícil toda esta situación que hoy vemos en las noticias, que el de no robarás y el no matarás parece el pan de cada día. No solamente por las leyes civiles, por la dignidad del ser humano. ¿Cómo poder entender la posibilidad que todos nosotros tenemos de enojarnos, de tener odio, de tener rencor, de tener no sé qué tantas acciones, y ahí no se manifiesta el amor? ¿Cómo poder entender que toda posibilidad del mal es una limitación que tenemos? Decidir por el bien es nuestra libertad, y haces el bien y estás en completa libertad. Decidir por el mal es una imperfección, porque Dios no nos ha creado así. Optaste por el mal, es una limitación limitada de tu libertad, porque es una imperfección. Porque entonces, ¿cómo podemos entender que solo Dios es perfecto? Por eso nos dice que Dios no es un ídolo, ni lo confundamos ni lo malinterpretemos. Adorar a Dios con espíritu y verdad. Lo que Jesús está manifestando y está enseñando, que Jesús nos dice, ustedes son templos del Espíritu Santo. Nosotros somos templo del Espíritu Santo, no es la construcción. Jesús cambia todo lo del Antiguo Testamento. Jesús le da validez. Por eso le preguntan los judíos, ¿y qué señal nos vas a dar? Destruyan el templo y en 3 días lo reconstruiré. Y nos va a sonar bien fácil. ¿Qué pasó con Jesús al 3er día después de su muerte? Resucitó al 3er día y está hablando de su cuerpo, está hablando de la verdad. Está hablando, hermanos, precisamente en el templo, ese lugar privilegiado que tenemos en el encuentro con Dios. ¿Y saben cuál es todavía más para poderlo entender? Cuando la comunidad
se reúne en torno a Jesucristo vivo y resucitado, a la Eucaristía, a la misa. Ahí es cuando tenemos el encuentro con Dios. El encuentro del hombre con Dios es cuando nos reunimos, hermanos, en torno a Jesucristo nuestro Salvador. No malinterpretemos que el templo es el lugar. Yo se los decía hace casi un año ya. Se cerró el lugar del culto. Cuando las iglesias estaban cerradas, se cerró el lugar del culto, pero se abrieron sus hogares para a través de las redes sociales poder tener el encuentro en la Eucaristía. Y ahí cada hogar era una iglesia, familia pequeña que se abría al encuentro con Dios. Y es ahí poderlo entender. Ahora no es el templo nada más el lugar del culto, ahora somos nosotros quienes venimos, tenemos el encuentro con Jesucristo y nos está guiando y nos está enseñando. Quisiera sintetizarlo en estas palabras y concluirlo de esta manera. Creer y tomarnos a Dios en serio. No es un ídolo, no es algo pasajero. Es el dueño de la vida de cada uno de nosotros. Corremos el peligro de banalizar a un Dios que no es ajeno a mi vida, pero a veces lo banalizamos, lo hacemos como hueco, lo hacemos como nada. Hoy, hermanos, quizás no corremos el peligro de convertir a Dios en un becerro de oro o en un ídolo precioso, que puede ser la fama, el poder, el dinero. Ese es el Dios. Ese es peligro si lo corremos. Quizás no convertimos a Dios en un becerro de oro como en el Antiguo Testamento, pero tenemos el peligro de hacer un Dios a mi modo y a mi manera, que eso está todavía peor, porque ni lo conozco y lo hago. Y voy a misa cuando me nace y hago esto y hago lo otro. Ese peligro sí lo corremos. Y hemos escuchado y la palabra de Dios es verdadera, es viva. Hay que situar a Dios en el mundo. Hay que situar a Dios en su templo. No es un lugar concreto. Es posible que en todas partes encontrar a Dios en el Espíritu y en la verdad. Hay un lugar privilegiado que somos nosotros, donde la comunidad, donde la humanidad, donde el hombre creyente se reúne en torno a la Eucaristía. Lo que quizás la palabra de Dios, hoy que hemos en este tercer domingo de Cuaresma, escuchado los mandamientos, los preceptos que nos aprendimos del catecismo, hoy escuchar el templo y Jesús se enoja y la ira, y es este encuentro. Por eso Jesús manifiesta esa actitud, no de enojo, no de ira en el sentido limitado e imperfecto, sino que lo lleva a la perfección en el amor a los demás. Pues que también, hermanos, nosotros podamos de verdad vivir cada día en este lugar privilegiado, que nosotros podamos buscar a Dios en espíritu y en verdad. Que así sea. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Hijo único de Dios, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero. Por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación y por obra del Espíritu Santo, se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado. Padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día, según las Escrituras,
y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Pues casi ya es costumbre preguntarles, hermanos, ¿creemos lo que acabamos de decir? Papás, hay que terminar de enseñárselo a los niños porque el catecismo no es suficiente el tiempo. Perdón que lo diga de esta manera, pero así es. Ahora a ustedes, papás, les corresponde ser catequistas y terminar de enseñar el credo. También es de ustedes terminar de enseñar estos mandamientos que hay que cumplir, que hay que vivir. Hay algo que la experiencia me ha llevado el trabajar con los niños y con los jóvenes. No solamente que lo memoricen, sino que lo entiendan para poderlo aplicar. No robarás, no matarás, no darás otros dioses. Se maneja un lenguaje que para la conciencia y el lenguaje de los niños no se entiende. Por eso me dirijo ahora a ustedes, papás, hay que insistir con ellos toda esta formación. Ahora somos nosotros como comunidad reunida en torno al Señor. Oremos a Dios Padre, que escuche nuestra oración en medio de su templo, que somos nosotros. A cada una de las peticiones responderemos: te rogamos, Señor. Por la Iglesia, para que a través de sus leyes e instituciones se transparente siempre la ley nueva de Cristo, roguemos al Señor. Te rogamos. Por los que hacen las leyes y los que urgen su cumplimiento, para que tengan siempre en cuenta los derechos de las personas, atentos no a intereses de grupo, sino al bien común y principalmente de los más débiles, roguemos al Señor. Por los que sufren, víctimas de la injusticia, para que su grito de dolor sea atendido, roguemos al Señor. Por nosotros, que nos preparamos durante la Cuaresma para celebrar la Pascua, para que nuestro culto sea la expresión de nuestra muerte y resurrección en Cristo, cada día de nuestra vida, roguemos al Señor. Pidamos, hermanos, también por el Papa Francisco en su viaje a Irán. Parece increíble que regrese a estos lugares donde todo el Antiguo Testamento se escribió. Y nosotros que somos el Nuevo Testamento, esto que Jesús nos está diciendo, en el encuentro con Dios, en el Espíritu y en la verdad, porque también aquí nos encontramos con Él. Pidamos por el Papa Francisco, que guiado e impulsado por el Espíritu Santo, lleve el mensaje de Jesucristo como Salvador del mundo. Oremos. Pidamos, hermanos, por todos y cada uno de nosotros, que aprendiendo el catecismo de niños, lo podamos vivir ahora de jóvenes, de adultos, podamos llevarlo a los demás, como algo que se hereda, que se transmite de generación en generación, que aprendamos y sepamos vivir los preceptos, los mandatos que Dios dio a Moisés para la humanidad, que podamos de verdad construir caminos de unidad, de solidaridad y de paz. Oremos. Por todas aquellas personas que se han encomendado a nuestra oración ante cualquier situación, sea de que carecen de salud, sea de agradecimiento por su cumpleaños, por el aniversario que estén viviendo, por todas aquellas personas que a través de las redes sociales se unen con nosotros, que estamos aquí presentes.
que nosotros también nos podamos unir con ellos en la oración. Oremos. Señor Dios nuestro, que has amado tanto al mundo, que nos has entregado a tu Hijo único, escucha nuestras súplicas y realiza tu voluntad en nosotros. Te lo pedimos por el mismo Jesucristo, Señor nuestro, que vive y reina por los siglos de los siglos. Se pueden sentar. Yo lo preparo, prepárame el... Oremos, hermanos, para que este sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Por estas ofrendas, Señor, concédenos benigno el perdón de nuestras ofensas y ayúdanos a perdonar a nuestros hermanos. Por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y es necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque has querido que nosotros pecadores encontremos en nuestras privaciones voluntarias un motivo para bendecirte, ya que nos ayudan a refrenar nuestras pasiones desordenadas y al darnos ocasión de compartir nuestros bienes con los necesitados, nos hacen imitadores de tu generosidad. Por eso, Padre, nosotros tus hijos aquí en la tierra, con la multitud de los ángeles, te aclamamos diciendo: Santo, 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 es el Señor Dios del universo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, te bendijo, lo partió, se los dio diciendo: tomen y coman todos de él, porque este es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, te dio gracias con la plegaria de bendición, se los dio diciendo: tomen y beban todos de él,
Porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de sus pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida, el cáliz de salvación, y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia, peregrina y caminante aquí en la tierra, hacia la vida eterna, con tu servidor el Papa Francisco, nuestro cardenal Carlos Aguiarretes y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la presencia del Señor. Ten presentes a tus hijos, Irving Augusto Vázquez Solares, por los difuntos de la familia Vega Arias, Erlinda López García, José Arturo Ortiz Cervantes, Evangelina Estrada López, Guillermo Becerra Castellanos, Luis Guillermo Bustillo, María Teresa Torres Ibáñez, Manuel Ibáñez Silva, Josefa Ábrego Vázquez, Héctor Ramírez Díaz, Leonarda Cantón Montalvo, Silvia Brito Trujillo, Víctor Manuel Ramírez Cantón, Virginia Olcón, Mercedes Canales, Yolanda Jaime Martínez, Juan Nicolás Alarcón, Felipe Quintana Vázquez, Lourdes Peña Martínez, Pablo Miguel Quintana Peña, Rafael Quintana Peña, Isabel Quintana Peña, Juan José Quintana Peña, Viviana Teresa Quintana Peña, Plutarco Nieto Silva, Laurita Díaz, Diego Alfredo Nieto Castro, Gabriel Jurado Aguilar, Guadalupe González Ramos, José Díaz Arciniaga, Sonia González Navarrete, María de Jesús González Ramos, Enrique López Roque, Eva González Germán, Víctor Hugo López González, José Ricardo Vega Arias. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen, Madre de Dios y Madre nuestra. Con San José, su castísimo esposo, cuántos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos, fieles a la recomendación del Salvador, siguiendo su divina enseñanza, oremos con las palabras que Jesús nos enseñó y digamos juntos: Padre nuestro que estás en el cielo, nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos. No nos dejes caer. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy.
No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Que la paz del Señor esté con ustedes. Intercambiemos fraternalmente un saludo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Hermanos, Él es Jesús, el Cordero de Dios, quien quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Doy las instrucciones siguientes porque a lo mejor hay personas que no habían vuelto a misa desde hace meses atrás. La comunión la reciben poniendo sus manos, se descubren, se quitan el cubrebocas, con su mano toman la comunión inmediatamente de que se les ponga en la mano. Comulgarlo porque después se la llevan y Jesús se recibe y se comulga inmediatamente. Yo al frente, estaré un servidor al frente dándoles la comunión, unos ministros estarán en cada uno de los pasillos para que, de acuerdo con los ministros que nos están guiando y ayudando, les podamos obedecer. No podemos brincarnos las normas que nos están dando, la sana distancia y el cubrebocas y todo lo demás. Se pueden mientras sentar, ahorita los ministros nos van guiando y nos van acompañando.
Vamos, hermanos, a unirnos. Ahí como están, ahí sí como están. Nos vamos a unir con nuestros hermanos que nos siguen por el Facebook Live o a través de YouTube, a través de las redes sociales. Nos unimos en esta comunión espiritual y vamos todos a decir: Señor Jesús, que estás realmente presente en el altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo fervientemente recibirte en mi alma. Pero como ahora no puedo hacerlo sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido. Te abrazo y me uno a ti. No permitas jamás que pueda abandonarte. Amén. Es así, hermanos, como a través de la oración y de la comunión espiritual, el Señor Jesús llega presencialmente a quienes estamos en esta Eucaristía, quienes están a través de las redes virtualmente, pues también esta comunión juntos en esta comunión espiritual. Nuestra oración después de haber recibido la Sagrada Comunión. Alimentados en la tierra con el pan del cielo, prenda de eterna salvación, te suplicamos, Señor, que lleves a su plenitud en nuestra vida la gracia recibida en este sacramento. Por Jesucristo nuestro Señor, poniéndonos como siempre, hermanos, bajo la protección maternal de María Santísima, digamos juntos: Dios te salve María. El Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Santa María, Madre de Dios, pidamos también por las almas de quien Dios ha llamado a su presencia a través de esta pandemia, a través de esta situación que estamos afrontando, por los familiares, porque a veces humanamente no entendemos por qué ella, por qué él, por qué ante esta situación, por qué no lo vamos a encontrar, pero sí encontraremos una unidad, una respuesta a un Dios de vivos y de muertos. Si encontraremos un encuentro con este Dios que aún en el dolor camina siempre con nosotros, para que el Señor fortalezca a quienes han perdido algún familiar, algún ser querido, algún amigo, que como iglesia
reunidos en el templo, pues nos encontremos en la resurrección con todos ellos. Dale, Señor, el descanso eterno. Que las almas de los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Vamos, hermanos, con los siguientes avisos. Sigamos con el cuidado de nuestra salud, cuidemos a los demás, cuidémonos a nosotros mismos. La sana distancia, el cubrebocas, el gel y el lavado de manos, y evitar aglomeraciones. Es cierto que nos hemos reunido en una capacidad cumpliendo todas las normas. Cuando salgamos a la ciudad, al mundo, cuando salgamos para allá, hay que hacerlo también. Tengamos presentes los horarios de misa. Todos los días tenemos la misa presencial a las 12 del día. Martes y jueves, después de la misa, tenemos un tiempo, un espacio de adoración con Jesucristo sacramentado. Lo dejamos de las 1 a las 5 de la tarde, impartimos la bendición con el Santísimo Sacramento. Es un espacio, un lugar donde caben 6, 7 gentes con su sana distancia, ventilado, que pueden venir y estar en oración en la intimidad con Jesucristo nuestro Señor. Ojalá y podamos darnos un tiempo de diálogo personal en la intimidad con Jesús, martes y jueves. También, hermanos, agradecerles que no han dejado de ayudar a quien lo ha necesitado, su generosidad, su ayuda, muchas gracias, con la canasta de los pobres, con los artículos de despensa que han podido traer, que han podido compartir. Recordarles también el viernes 26 de marzo a las 5 de la tarde vamos a tener la intronización de la imagen de la Virgen de los Dolores. Aquella repisa, aquel espacio, aquella vitrina que ven vacía, estará la imagen de la Virgen de los Dolores, la Esperanza, la Virgen de la Esperanza Macarena, que es una réplica de la Virgen que está en Sevilla, con la cual inician toda la procesión del Viernes de Dolores. Ese día también, 5:30 de la tarde, el viernes 26 de marzo. Ojalá nos puedan acompañar para que entonces podamos ver y saber, que dice, no se hagan imágenes, algo que nos lleva y nos guía precisamente en lo que estamos viviendo y celebrando. La Virgen de los Dolores, días antes de celebrar la Semana Santa. La invitación es para todos y cada uno de ustedes. Ojalá vamos a hacer la lucha el tiempo posible para poderlo transmitir también, para quienes nos siguen a través de las redes sociales, podamos, hermanos, unirnos en este momento y en esta ocasión. Pues también en su momento vamos a poner los horarios para el día de la Semana Santa, el Triduo Pascual. Por parte del Episcopado Mexicano nos han enviado unas instrucciones, están en los aviseros, cuando puedan leerlos, porque se modificó un poquito para evitar las aglomeraciones, para evitar las procesiones, evitar unas situaciones en el cuidado, ¿sí? Entonces, están ya avisándoles, compartiendo los avisos para que ustedes los lean y organicemos y planeemos bien el Triduo Pascual. Ya les pondremos el horario y los días santos. ¿Algo más que me recuerden, que se me esté escapando? Nada, agradecerles de todo corazón a los ministros que nos ayudan, que participan en la parroquia, Miguel Ángel, Pati, que nos ayudan a transmitir, a todos y a cada uno quienes hacen posible que esto se pueda llevar a cabo. De verdad, hermanos, mantengamos la unidad en el encuentro con Dios, en la verdad y en lo espiritual. Que el Señor esté con ustedes. Y antes de impartir la bendición, pues vamos a
aún a pesar en la Cuaresma y todo esto. Yo quiero que le brindemos un aplauso a las personas que nos siguen a través de las redes sociales. Vamos a brindarle nosotros un aplauso porque nosotros vemos y oímos. Ellos no nos ven, nada más me ven a mí, pero también quiero que los vean a ustedes que están en esta parroquia, en esta comunidad. La misa se puede llevar a cabo presencialmente para que los vean a ustedes con este aplauso, con este cariño, podernos unir hasta el seno de su hogar, hasta donde ellos se encuentran, que también, hermanos, pues hoy en día lo vivimos de esta manera. Un gozo poder compartir y llegar hasta donde todos y cada uno de ellos comparten con nosotros. Que el Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus hogares, sobre sus familias, sobre sus trabajos y les acompañe para siempre. Hermanos, pues vayamos en paz. Nuestra Eucaristía ha terminado. Instrucciones más de aquí para mi derecha. Pueden salir por Trípoli. Aldo, si puedes abrir la puerta, está abierta para que puedan salir por Trípoli. No nos congestionemos. Los ministros los van guiando. De este lado para acá salimos por Popocatépetl. También los ministros los están guiando. Pues un abrazo, que tengan feliz y bonito domingo. Que Dios los bendiga.